Bienvenidas. Nosotras somos Angie Pérez y Violeta Rodríguez, estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy vamos a abordar el tema de ACV, que es accidente cerebrovascular. Para esto tenemos que iniciar con un tema principal. Esto se llama irrigación cerebral. Esto quiere decir que desde el corazón la sangre arterial se encuentra cargada de oxígeno y de nutrientes. Es impulsada a través de la arteria aorta para ser distribuida por todos los órganos de nuestro organismo con la finalidad de aportar las sustancias imprescindibles para el mantenimiento de su actividad metabólica. Entonces, el encéfalo está irrigado por 4 grandes arterias. Estas emergen desde la arteria aorta, ascienden por el cuello hasta penetrar el cráneo. Las arterias que irrigan el encéfalo son simétricas a ambos lados del cuello. Por la porción anterior del cuello ascienden las arterias carótidas y por la porción posterior ascienden las arterias vertebrales. En esta imagen podemos observar algunos de los vasos sanguíneos que proporcionan un suministro de sangre al cerebro. Bueno, a continuación tenemos 2 sistemas arteriales. El primero es el sistema carotideo. Dentro de este se encuentra la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral media y la arteria comunicante posterior. Por otro lado tenemos el sistema vertebrovascular y dentro de este se encuentran las arterias vertebrales, la arteria cerebelosa posterior-inferior, la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria cerebelosa superior. Bueno, vamos a dar inicio al tema de las arterias con el polígono de Willis. Entonces, el cerebro está irrigado por arterias vertebrales y arterias carótidas, las que mencionamos anteriormente, y estas hacen parte del polígono. Este polígono es una red anastomótica rica en sistemas intercomunicantes desde lo extracraneal y lo intracraneal. Aquí podemos observar algunas áreas y la ubicación de las diferentes arterias. Bueno, tenemos la arteria cerebral anterior. Esta se origina desde la arteria carótida interna. La arteria cerebral anterior derecha e izquierda están conectadas por la arteria comunicante anterior del cerebro. Estas forman parte del círculo arterial cerebral o del bien llamado polígono de Willis. La segunda es la arteria comunicante anterior. Este es un vaso pequeño que se origina de la arteria carótida interna, cerca de la bifurcación terminal. Establece conexiones entre las arterias cerebrales anteriores derecha e izquierda. Transita hacia atrás por encima del nervio oculomotor y se une con la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral media es la rama más grande de la carótida interna. Esta se considera una continuación de la carótida interna y su irrigación sanguínea se divide en 2 porciones, en la basal y en la cefálica. Esta transita lateralmente en la cisura lateral de las ramas corticales, irrigan toda la superficie lateral del hemisferio, excepto una estrecha parte de la banda irrigada por la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media se denomina arteria silviana y se introduce en la cisura de Silvio. Tiene 2 ramas principales, la basilar que va de la parte del núcleo caudado y del tálamo, y una de las ramas distales de la rama basilar es la que frecuentemente causa la hemorragia cerebral de Charcot. La arteria comunicante posterior nace de la superficie posterior de la arteria carótida interna, antes de la coroidea anterior. Establece conexiones entre la arteria cerebral posterior y la arteria carótida interna. Conecta la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Posteriormente se comunica con la arteria cerebral posterior que forma parte del círculo de Willis. Tenemos la arteria cerebelosa posterior-inferior. Esta arteria se origina en la arteria vertebral y es la mayor de las ramas de dicha arteria. A través de ella llega uno de los principales aportes de sangre al cerebro.
En su recorrido gira hacia atrás alrededor de la parte superior de la médula oblonga, pasando entre los orígenes del nervio vago y los nervios accesorios sobre el pedúnculo cerebral inferior. Luego tenemos la arteria cerebelosa anteroinferior. Se dirige hacia atrás y lateralmente irriga las partes anterior e inferior del cerebelo. Se ramifica en la arteria posterior y habitualmente también en la arteria raquídea posterior. Tras su nacimiento en la arteria basilar, pasa hacia atrás para distribuirse por la parte anterior de la superficie inferior del cerebelo. Irriga la parte anteroinferior del cerebelo, las porciones inferiores y laterales del puente del cerebelo y a veces el oído interno. La arteria cerebelosa posterior. Esta se curva lateralmente y hacia atrás alrededor del mesencéfalo. Se une con la rama comunicante posterior de la arteria carótida interna. Irriga la corteza visual. Las ramas centrales penetran en la sustancia cerebral e irrigan partes del tálamo y del núcleo lentiforme. La arteria basilar está formada por la unión de dos arterias vertebrales. Asciende en un surco en la cara anterior de la protuberancia. En el límite superior de la protuberancia se dividen dos arterias cerebrales posteriores. Se distribuye hacia el tronco del encéfalo, el oído interno, el cerebelo y la región posterior de los hemisferios cerebrales. De la arteria basilar nacen la arteria cerebelosa inferior, que irriga las regiones superior e inferior del cerebelo, así como ramas más pequeñas que irrigan el puente troncoencefálico, las arterias o las ramas pontinas. La arteria carótida interna comienza en la bifurcación de la arteria carótida común, donde habitualmente hay una dilatación localizada denominada el seno carotideo. Asciende por el cuello y atraviesa la base del cráneo, pasando a través del conducto carotideo del hueso temporal. Aquí podemos apreciar más detalladamente el polígono de Willis. Estas son unas imágenes de las zonas de los territorios vasculares. El ACV se define como la aparición rápida de signos clínicos de una alteración. Aparición rápida de los signos clínicos de una alteración focal o global del funcionamiento cerebral, sin ninguna otra causa aparente que un origen vascular. Acá encontramos dos tipos de clasificación debido a la localización del ACV, debido a su tamaño o a la fisiopatogenia que los explica. Acá encontramos un corte transversal del encéfalo y los territorios vasculares con las convenciones en colores. Acá encontramos cuáles son las lesiones debido a la arteria que corresponde. Empezamos con la arteria cerebral anterior, la lesión en su territorio, al igual que las lesiones en el hemisferio izquierdo, lesiones en el hemisferio derecho, y los daños bilaterales, que son los que aparecen respectivamente en la columna. Encontramos también la arteria cerebral media, encontrando lesiones en el tronco, la lesión profunda y la lesión del territorio superficial. Este es un recuadro que junta las tres arterias y en este podemos observar la arteria cerebral anterior, media y posterior, respectivamente, que habla de los trastornos de memoria, déficit visual y contralateral, agnosias visuales, alexia pura, trastornos visoespaciales, desorientación topográfica y espacial y prosopagnosia. A continuación nombramos los daños que pueden causarse dependiendo de la alteración de las distintas arterias. En la arteria cerebelosa anterior, una oclusión de esta arteria
da lugar al síndrome pontino lateral, también conocido como el síndrome de la ACAI. La arteria basilar puede derivar una trombosis que puede llegar a ser mortal porque puede producir hipoxia e isquemia del tronco encefálico. Son frecuentes los pronósticos graves que pueden incluir parálisis de todos los miembros, trastornos acentuados en la sensación, dificultad para la deglución y dificultad para la ventilación pulmonar. La trombosis de la arteria basilar es la causa más frecuente de síndrome de enclaustramiento. La arteria comunicante posterior puede desarrollar una de las patologías más comunes, que es la aneurisma de la arteria comunicante posterior. Y es una de las más comunes en el círculo de Willis. Y la arteria comunicante anterior puede provocar el aneurisma de la arteria comunicante anterior, que es la aneurisma más común del círculo de Willis. También puede provocar alteraciones del campo visual, tales como la hemianopsia bitemporal y psicopatología y patología del lóbulo frontal. Los ACV se clasifican en dos divisiones principales: el ACV hemorrágico y el ACV isquémico. Estamos hablando que el ACV hemorrágico es una hemorragia, como su nombre lo indica, o filtración de sangre dentro del tejido cerebral. Y el ACV isquémico es una detención del flujo de sangre. Como la imagen lo indica, a un lado tenemos un ataque cerebral isquémico y al otro lado tenemos el hemorrágico. Como se muestra, el isquémico es una obstrucción que puede ser un coágulo y bloquea el flujo de sangre a una zona del cerebro. Por lo tanto, las células que alimentan la sangre, que están ubicadas en este lugar, comienzan a morir. Y ese es el ACV isquémico. El ataque cerebral hemorrágico, como se ve del lado derecho, es un sangrado que ocurre dentro o alrededor del tejido cerebral. El ACV isquémico se divide en dos tipos: el ataque isquémico transitorio, que tiene una duración de menos de una hora y no presenta evidencia de un infarto agudo, se produce un corto sanguíneo cerebral; y el ictus isquémico o infarto cerebral. Los síntomas tienen una duración de más de 24 horas. Y los síntomas dependerán de la zona afectada. Aquí encontramos las causas y mostramos el atasco o coágulo. Puede ser una trombosis, que indica que el coágulo nace en el cerebro y comienza la obstrucción desde allí, o puede ser un émbolo, que puede viajar desde cualquier parte del cuerpo, desde las arterias ya mencionadas hasta el cerebro. Entre las causas de un ACV isquémico encontramos 4 posibles: el trombótico, que fue el que ya expliqué, del trombo que impide que la sangre viaje a donde tenga que viajar para alimentar las células; el embólico; el hemodinámico, que se produce dado un bajón importante en la tensión arterial; y los globales, que se producen en todo el cerebro por una obstrucción general del flujo de sangre hacia el cerebro. El ACV hemorrágico también se divide en dos tipos: los dos tipos son las hemorragias intracraneales, que se localiza sangre directamente en el encéfalo, y las hemorragias subcraneales. Por el contrario, en este se localiza sangre en el espacio subaracnoideo. ¿Cómo se puede llegar a reconocer un ACV? Hay problemas para hablar y comprender, se puede tener confusión, puede arrastrar las palabras o tener dificultad para comprender el habla. También se puede presentar una parálisis o un entumecimiento de la cara, los brazos o las piernas. Puede parecer que la persona está perdiendo la tonicidad muscular, tanto en el rostro como en alguna parte del cuerpo. Se pueden presentar dificultades para ver con uno o ambos ojos, dolor de cabeza y problemas para caminar. Los factores de riesgo principales son la presión arterial alta,
la frecuencia cardíaca, la diabetes, antecedentes familiares, colesterol